Hoy tenemos el tema de lo que es, yo creo, uno de los temas más importantes en la Biblia. Yo no sé cuánto usted ha leído en la Biblia. Dicen que uno encuentra en la Biblia lo que quiere encontrar, ¿verdad? Es increíble que cuando usted toma un texto de la Biblia y lo lee, usted va con un propósito. A veces quiere encontrar uno ánimo, y cuando lee ahí encuentra ánimo. Pero si otra vez va al mismo texto y va con el propósito de encontrar una respuesta a una pregunta que se le ha dado en la vida, pues también la encuentra en el mismo texto. O sea, la Biblia es increíble, la Biblia da para mucho. Y ahora pues nos va a hablar acerca de la gracia de dar. Dar es una gracia. Nosotros hablamos mucho de la palabra gracia y hablamos de la palabra también ser agradecidos y de dar gracias. Yo no sé cuánto usted tiene la costumbre de dar gracias. La vez pasada les decía que hay personas que dicen, yo no digo gracias porque eso suena muy humillante, pero Jesús daba gracias y Jesús es el ejemplo de humillarse hasta el máximo y Él daba gracias. La cultura moderna, los jóvenes, niños, niñas principalmente, casi no saben dar gracias. Son raras las familias, los padres, las madres que les han enseñado, hijo, diga gracias, hija, diga gracias. Y a veces como que hasta se molestan, ¿verdad? Como dicen, ¿por qué tengo que decir eso? Pero es una palabra mágica, es una palabra que tiene mucho poder. Cuando uno dice gracias, ¿qué dice la otra persona? Oh, es agradecido o es agradecida. Entonces, esto es una cualidad que corresponde a las personas que entienden que cuando hay favores, pues también somos agradecidos. Hoy tenemos un texto aquí en Corintios, 2 Corintios 8, y los versos del 1 al 7, por favor. Cuando lo encuentren, me hacen el favor de pararse. No es que los quiera molestar, sino que a uno se le va un poquito el cansancio, se relaja cuando se para. Así que vamos a hacerlo con ese propósito y a la vez se puede concentrar mejor en la lectura. Así que les agradezco que nos paremos todos los que podemos pararnos, los que tenemos las fuerzas para pararnos. Por favor, parémonos. ¿Lo tienen? Asimismo, hermanos, bueno, tenemos el texto ahí también si alguien no tiene Biblia. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que, tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por lo tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con vosotros o con nosotros, abundad también en esta gracia. Fíjese bien, empieza diciendo gracia y termina hablando de la gracia, de esta gracia. ¿Y es la gracia de qué? Pues la gracia de dar. Gracias, pueden sentarse. Encomendamos este tiempo al Señor, porque el Señor nos da este momento y que a Él sea la honra y la gloria. Entonces, la gracia de dar, que también se puede interpretar como el privilegio o la oportunidad de dar. Cuando hay oportunidad de recibir, pues lo vemos bien, porque se trata de recibir. Pero según la Biblia, dar es una oportunidad que hay que aprovechar. Y es más, hasta hay que suplicar que se nos conceda participar en la oportunidad de dar. Este fin de año muchos recibieron regalos, ¿verdad? Y dieron regalos. Eso es muy bueno. Esto no es más que una imitación de Dios, porque Dios dio el regalo más grande, como siempre lo decimos. Así que los que les gusta dar, están imitando a Dios. Qué bonito imitar a Dios.
Muchos tienen en común la historia del tío tacaño. Yo no sé si usted la conoce, pero muchos tienen en común esa historia. El tío que les contaba que cuando él recibía su paga el fin de mes, se metía el dinero a los bolsillos y se cosía los bolsillos para no gastárselo, ¿verdad? Y el otro que también cuando llegaban sus visitas les decía, ¿se termina una sola persona o compramos una para dos? Esos son ejemplos de lo contrario de lo que dice esta palabra. Ejemplos de tacañería. La persona generosa, dice, es la que da honestamente y sin esperar nada a cambio. La generosidad tiene una historia tan grande porque dice que se consideraba antes a la persona generosa como una persona noble y de familia ilustre. Es decir, que una persona se distinguía porque daba. Y todavía es así. Uno ve que esas personas que son muy generosas, todo el mundo las enfoca. Dicen, a esa persona le gusta ayudar. Y también la generosidad se asocia con altruismo, con solidaridad y con filantropía, que es ayudar a los necesitados. Concepto opuesto a la generosidad podría ser la avaricia, la tacañería y el egoísmo. Ahora, ¿qué dice nuestro texto? Este es uno de los pasajes que habla de la gracia de dar. Recuérdese, llévese eso en mente. Dar es una gracia. Decimos que somos salvos por la gracia de Dios. Pero también nosotros somos en cierta manera dadores de gracia, participantes en la gracia cuando somos personas generosas. Pablo aquí exhorta a los corintios acerca del amor generoso para resolver una necesidad de una iglesia, y era la iglesia de Jerusalén. Y él usa el buen ejemplo de las iglesias de Macedonia. Si usted va a leer Hechos, ahí va a encontrar más información. Quienes dieron de manera impresionante a una iglesia que estaba muy lejos y a unos hermanos que ellos no conocían. Pero ellos fueron tocados cuando escucharon, hay necesidad. Esa necesidad los movió a dar. Entonces, fue en su primer viaje misionero que él fue recolectando dinero, y las iglesias de Macedonia que eran, oiga bien, las iglesias de Filipos, Tesalónica y Berea dieron dinero a pesar de ser pobres. Oiga bien, dieron a pesar de ser pobres. Dicen que no hay un pobre tan pobre que no pueda dar, ni hay un rico tan rico que no necesite. Entonces, la pobreza no es un pretexto para decir, miren, yo soy pobre y yo no puedo ayudar en nada, yo no puedo, quisiera pero no puedo. Entonces hay que poner atención a las palabras que hablan de la generosidad en este texto. Vamos a tener un acercamiento al texto, no pretendemos sacar todo ahí el jugo del texto, pero vamos a tener un acercamiento. Para ello quiero que usted ponga atención a estas palabras. Vea cómo la Biblia tiene tanto peso en cada palabra. Primero dice, habla de la gracia que Dios ha dado. O sea, una persona que es generosa es que tiene una gracia especial que Dios le ha dado. Ponga atención a eso. Segundo, dice que son las personas que pueden dar aún en medio de la tribulación, pero también dan con gozo, no dan con tristeza, como dice el otro texto, ¿verdad? Y como dice nuestro canto. Y habla de que las personas pobres tienen riqueza. Eso es contradictorio, eso es lo que se llama una paradoja, una contradicción. Pero aquí dice que es la riqueza de su generosidad. Esto es interesante, hablar de que cuando hay pobreza también hay una riqueza, pero es una riqueza de dar, de dar de lo poco que yo tengo, pero doy con alegría como aquella viuda. Dice que ellos han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá también. Esto es importante. Ok, yo tengo una fuerza para dar una capacidad, pero de repente hasta me paso de esa capacidad. Y a la vez dice que ellos rogaron que se les diera la oportunidad de dar y de participar en este servicio. Es decir, que generosidad y gracia de dar también es servir. Y entonces ellos dieron cosas, pero también se dieron ellos mismos. Y en el verso 7 dice que tienen que abundar en ello más y más, pero ellos no abundan solo en cosas materiales, sino que abundan en ciencia, oiga bien, o sea, en conocimiento, en toda solicitud, es decir, están prestos, y a la vez en el amor para con los cristianos. Esto es importante, abundar no solamente para dar. Hay gente que da y puede dar con un corazón realmente
molesto. Dice, estoy dando, pero estoy molesto porque estoy dando. Pero ellos no, ellos dan con fe y dan con alegría. Aquí hay una palabra que viene a moldear el carácter de una persona para dar, y es la fe. ¿Cuánta fe tengo? Pero no es una fe que a mí me mueva a dar porque Dios me va a dar. Les contaba esto de una persona que dijo, pues yo doy porque al final Dios me tiene que dar a mí. Esa no es una buena intención del corazón. Hay que tener cuidado con eso. Ahora, primero, dar aún en la escasez. Si usted ve los versos 2 y 3 que están ahí, dice que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y de su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Primero, personas atribuladas, personas sufriendo, personas en la pobreza. Entonces, pues, ¿qué diríamos? Si está en una situación de pobreza, no está obligado a dar. Los que están obligados a dar son los que tienen mucho, a darle a los que están en pobreza. ¿Verdad? Todos estamos de acuerdo con eso. El mundo así funciona. Mientras que ellos se pasan ese límite. Y dicen, se puede dar cuando uno también está en la pobreza. Se puede dar cuando uno también está sufriendo. ¿Amén? Sí. Pero es que esta es una lección práctica de la vida. Preguntémonos en serio. ¿Cómo puede ser esto real? Que cuando hay tribulación, cuando uno está en tremenda escasez, pongamos un ejemplo de escasez. Cuando se nos acaban las cosas básicas de la vida. Por ejemplo, los alimentos. Por ejemplo, el dinero para pagar la educación de los hijos. El dinero para pagar una cita médica, para comprarse una medicina urgente. Eso es estar en una tribulación. ¿Y cómo es posible que estando en esa condición todavía se puede dar? Esto es lo que está diciendo la palabra de Dios. De esto habla en relación a estos hermanos, que ellos en esa tribulación no solamente dice que dieron, sino que la abundancia de su gozo y su profunda riqueza abundaron en riquezas de generosidad. Dice él que yo doy testimonio, porque el apóstol era testigo, porque él iba haciendo la colecta. Y él se sorprendía, como cuando uno está haciendo una colecta y la gente está dando y uno está feliz porque la gente está dando. Pero cuando alguien que realmente uno dice, este no puede, y de repente dice, y da, uno se sorprende y dice, no, pero usted no. Estamos hablando de los que pueden dar, pero usted no se preocupe. Pero dice él, yo soy testigo de que aún esas personas de esa limitación están dando. ¿Qué ejemplo que nos da a nosotros? Entonces ellos realmente ven eso como la oportunidad tan grande que no se la pueden perder. Aunque yo siento que no tengo, pero no me quiero perder la oportunidad de dar. Esta es mi ocasión y voy a dar. Eso es dar aún en la escasez. En segundo lugar, ellos piden la oportunidad de dar. Es decir, por ahí está la invitación. Pero ellos dicen, yo quiero que también a mí me permita. Ahora, ¿por qué pedir la oportunidad de dar? Cualquiera puede buscar la oportunidad de recibir, pero ellos piden la oportunidad de dar. ¿Están obligados a dar? Por cierto que no. O sea, diríamos justamente, porque esa es la palabra que uno utiliza. Justamente yo no estoy en la capacidad de dar. Justamente. Si hablamos de comparación, lo que yo tengo y lo que tienen ellos, yo estoy en desventaja. Entonces, justamente yo no doy. Y nadie me va a ver como malo. Nadie me va a ver como que si yo soy una persona tacaña, porque justamente yo no puedo dar. Y nadie me va a juzgar por eso. Al contrario, yo soy la persona que está necesitada de que le den. Ellos oyeron de sus hermanos en la iglesia de Jerusalén, una iglesia amada. ¿Ustedes saben dónde nació el cristianismo? Nació en Jerusalén. ¿Acaso no estaban allá los 120 cuando estaban orando y estaban esperando la llegada del Espíritu Santo? Y ahí fue donde se derramó el Espíritu, y ahí fue donde se cumplió la palabra que dice, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Ahí nace el cristianismo.
Pero es una iglesia que ahora está en calamidad. Es tanta la calamidad que el apóstol, y económica, que quede claro, no espiritual sino económica, pero es tanta que el apóstol tiene que ir y hacer una colecta para ellos. Y los hermanos de Macedonia, que están muy lejos, en Filipos, en Berea, ellos dicen, pues nosotros vamos a colaborar para estos queridos hermanos. Fueron tocados para dar. Y entonces ellos dicen, y nosotros podemos dar, y nosotros podemos colaborar. Y el apóstol Pablo no les dice, no, ustedes no. El Espíritu me dice que ustedes no, porque ustedes son pobres y son tan pobres que ustedes no tienen la obligación de dar. Al contrario, él se motiva, el apóstol Pablo se motiva. Y se motiva tanto que dice, estos hermanos que de su limitación están dando, se convierten en un buen ejemplo para ponérselo a otros. Así que, ¿de qué ejemplo me voy a valer? No me voy a valer de una cosa teórica, me voy a valer de algo práctico, me voy a valer del ejemplo de estos hermanos que están dando. Y que están dando en abundancia. No están dando con limitación, están dando en abundancia. Qué maravilloso. Ellos realmente podían evadir su oportunidad de dar y todavía decir, pero no porque ellos no den van a perder la bendición de Dios, ellos la van a tener porque realmente son pobres. Entonces, aun si no dan, van a tener la bendición de Dios. Pero también estamos de acuerdo que como ellos dan y son ejemplo de dar, aun cuando hay limitación, van a tener más bendición de Dios. No porque ellos lo estén pidiendo o buscando, porque no es ese el objetivo de ellos. El objetivo de ellos es que los mueve la necesidad que hay en Jerusalén. Entonces ellos están contentos que dan porque se va a resolver un problema allá en la iglesia, en la primera iglesia, diríamos, allá donde nació el cristianismo. Están felices por eso. Qué privilegio ayudar a los hermanos de Jerusalén. No sé si también nosotros nos sentiríamos felices de ayudar a los hermanos de allá donde nació la iglesia cristiana. Entonces aquí es donde la palabra gracia tiene mucho sentido. Porque la palabra gracia significa también que es un regalo inmerecido que nosotros hemos recibido de Dios. Dios nos ha bendecido a nosotros aunque no lo merecíamos. Dios ha tenido misericordia al ser humano aunque el ser humano no lo merecía. Dios nos ha escogido y nos ha sacado de la situación del pecado aunque no lo merecíamos. Jesús derramó su sangre en aquella cruz aunque nadie lo merecía. Él no murió porque nosotros le amábamos tanto que Él dijo, estos me aman tanto que yo tengo que morir por ellos, sino que aún éramos sus enemigos, dice la palabra de Dios. Eso es la gracia, eso realmente es la gracia de Dios. Y cuando uno actúa de esta manera con generosidad, está haciendo lo mismo, está dando porque hay algo que le mueve en su corazón y esa palabra se llama amor generoso. Es la gracia de Dios, es el amor generoso, es el amor de Dios. Pero aquellos que son de Dios sienten lo mismo. Ahora también hay una cosa importante. Usted sabe que hay gente que no pertenece a una iglesia, pero que también es movida para dar una compasión ahí en su corazón. Eso se llama una gracia general que está esparcida en todo el mundo. Que hay personas que son más generosas que otras. Dicen que el mundo está compuesto de dos grupos: los que son generosos y los que no lo son, ¿verdad? Así está compuesto el mundo. Estos definitivamente son uno de los ejemplos más grandes en la Biblia. ¿Por qué razón? Porque ellos no solamente dan algo material, algo que, como dicen, contante y sonante, el dinero, sino que ellos se dan a sí mismos. Aquí es donde se llega al punto clave, el darse uno a sí mismo. Darse a sí mismo significa, miren, lo primero que yo le quiero dar a Dios no es lo que yo poseo, sino lo que yo soy. Porque Dios demanda mi vida. Aquí hace una diferencia entre la persona que da porque hay una obligación de dar y aquel que da porque él es una persona diferente. Porque una gracia distinta los ha alcanzado y es la gracia de Dios. Por eso dan. Hay diferentes móviles para dar. Hay diferentes propósitos para dar. Hay diferentes maneras de dar. Hay diferentes instituciones y oportunidades para dar. Pero lo que el Señor te manda primero es tu vida y mi vida. ¿Sabe que el mismo apóstol dijo? Os ruego, dice, por las misericordias de Dios. Fíjate que es un ruego. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, su cuerpo, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. Y oiga la palabra sacrificio. Sacrificio vivo,
Aquí está hablando de la realidad o de la pureza de esa entrega. Sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No cualquiera que se sacrifica agrada a Dios por eso. Uno hasta puede dar su cuerpo para ser quemado y todavía eso no puede ser bien visto delante de Dios. Por eso es que dice, vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable. Esa es la primera ofrenda. ¿Sabe que la primera ofrenda es aquella condición en que uno se pone cuando viene delante de Dios? No solamente delante de esta iglesia, usted puede hacerlo delante de esta iglesia, pero cuando uno viene delante de Dios, usted prepara su vida. Dice, Señor, ahora preparo mi mente, ahora preparo todo mi corazón, ahora preparo mi vida, ahora preparo mi ropa para verme bien delante de ti. Ahora preparo mi garganta para adorarte. Ahora preparo mi corazón para poner atención a tu palabra. Ahora me preparo para la oración. Eso es lo principal. Cómo usted está, la condición en que usted está. Entonces piense en este momento que la primera ofrenda que usted da a Dios es usted mismo, según lo que dice aquí la palabra de Dios. Porque así dice que ellos, y no como lo esperábamos, dice, sino que ellos se dieron a sí mismos, primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Uno dice, yo me doy a Dios, pero darse a Dios es también darse al pueblo de Dios. Entonces, la primera ofrenda es la que viene del corazón, es decir, es mi propio corazón. Yo creo que nosotros no podemos dar $60 millones como Bill y Melinda Gates, que dieron 60 millones y uno que los fue a entrevistar ahí por ser tan generosos, se quedó impresionado. Y a veces dando esas cantidades enormes de dinero para ayudar al prójimo, tenían sobre sí ropas que ni siquiera valían lo que vale la ropa que nosotros usamos a veces o los zapatos que nos ponemos. Gente que tiene tanto dinero, pero que a ellos les daba placer dar. Eso tiene un gran significado, pero usted y yo no podemos dar esas cantidades, ¿verdad? Lógicamente. Sin embargo, nosotros podemos dar también bastante, como si diéramos millones. ¿Usted sabe eso? Que nosotros nos podemos comparar también a Bill Gates y a otros que también dan mucho. Principalmente cuando hay catástrofes naturales, como el huracán María en Puerto Rico, los terremotos en México, la erupción volcánica en Guatemala, las tormentas aquí también en el sur de los Estados Unidos, donde mucha gente se une para dar y dan cantidades, y a veces uno escucha los reportes de tanto dinero que llega ahí, de iglesias, de personas. Ahora, sin duda que a Dios le agrada todo eso, ese desborde de generosidad, al Señor le agrada. Pero uno se puede comparar con los demás porque Jesús hizo una comparación. Usted recuerda aquí la comparación que Jesús hizo. Una mujer que dio una monedita, que solamente le alcanzaba para un aguacate y unas tortillas para comer, para satisfacer su hambre ese día. Era lo único que tenía. Ellos dieron de su pobreza. Los de Macedonia dieron de su pobreza. Y ella hizo lo mismo. Ella dio de lo que no tenía. Lo dio, se desprendió de eso y lo dio. ¿Qué le quedó a ella? Nada. No le quedó nada. Ese es el diríamos, el desborde de generosidad más grande que uno puede tener. Cuando uno da y no le queda nada. ¿A usted le ha pasado alguna vez por casualidad que ha dado hasta quedar sin nada? Mire, lo que yo tengo se lo doy, se lo comparto. Es lo único que tengo. ¡Wow! Ya no me queda nada. No, pero mire, espérese, yo le puedo dar, pero déjeme hacer cuentas. Esto es para la luz. Esto es para el agua. Esto es para que mi niño vaya y se compre su heladito. Esto es para no sé qué. Y hacemos una lista grande. Y al final de hacer la lista, entonces, ¿qué es lo que queda? ¿Cómo se llama lo que queda? Se llama sobra. Entonces, eso significa, doy las sobras de lo que me sobra. Ellos fueron el ejemplo de dar de lo que no tienen. Por algo que pasaba en ellos, que tenían sobre ellos se había derramado la gracia de dar. A veces pasan esos movimientos. A veces en alguna comunidad se apodera una gracia de generosidad que esa comunidad se convierte en un ejemplo.
Yo les ponía el ejemplo la vez pasada de una comunidad fronteriza entre Guatemala y México. Y ahí los hermanos sabían que había una necesidad para una comunidad en el África. ¿Qué hicieron ellos? Como no tenían, porque eran pobres, se pusieron a recolectar latas de esas de sodas y de otras cosas, y esas cantidades que a nosotros también ya las conocemos. Y entonces vendieron todo eso y dijeron, este dinero es para mandar una ofrenda al África. Y además mandaron un doctor para allá. Una comunidad pobre. Miren de dónde dieron. Y eso es lo interesante. Esto es lo que hace que la colaboración se salga de lo normal. Porque lo normal es aquello que se da dentro de lo que es posible. Estamos hablando de lo que es posible. Es posible que yo dé porque yo tengo. Pero cuando se actúa de esa manera, se sale de lo normal. Eso es cuando la gracia de Dios se ha apoderado de una comunidad, de una persona, de una familia. Es cuando da, pero da fuera de lo común. ¿Sabe? A eso también se le llama un milagro de la gracia. Esos son milagros de la gracia de Dios. Yo quiero felicitarlos a ustedes, hermanos, porque ahí donde están sentados y me están viendo, ustedes realmente son una comunidad ejemplar también. ¿Sabe que hemos observado que en esta iglesia, incluso personas que son nuevas de estar en la iglesia, se han desbordado en generosidad para la iglesia? Y créanme, estoy admirado por eso. Y muchas veces, se los digo con temor de Dios, muchas veces tengo que doblar mis rodillas y decirle, Señor, gracias porque has enviado personas tan generosas que aman esta obra, que aman esta iglesia, que aman a su prójimo, que aman la predicación del evangelio, porque con eso están colaborando a la predicación del evangelio, para que esta obra permanezca, se sostenga y crezca mucho más. Así que ustedes, muchos de ustedes son personas generosas. Si alguien no lo ha sido, no se preocupe, que está a tiempo para hacerlo. Pero es que esto también es parte de la gracia de Dios y en lo cual uno debe sentirse involucrado. Uno no puede ejercer como un liderazgo y pretender ser un líder y ser un ejemplo cuando no está realmente participando en esta obra para la gracia de Dios o para la gloria de Dios. Ahora, ¿por qué ellos eran así? Porque ellos eran una iglesia que había conocido al Señor Jesucristo. Entonces, una persona que conoce al Señor, lógicamente va a actuar también como el Señor. Si usted conoce al Señor, usted se va a parecer al Señor. Jesús siempre habló de dar. La persona que habló más de dar en la Biblia fue el Señor Jesucristo. Usted puede leer los evangelios y es de lo que más habla el Señor Jesucristo en su ministerio, acerca de dar. Y pone tantos ejemplos que no los podemos mencionar ahora, pero esto dice que cuando uno ha entendido quién es Jesús y le ha dado lugar en su corazón, inmediatamente empieza a pensar como Él, a sentir como Él y también a hablar como Él. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a seguir creciendo en esta gracia de dar.